el viernes. Gracias. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes qué? ¿Fecha? 19. Viernes 19, 2019. Y es imposible entender el porqué en total para ustedes la emoción para mí de este momento, pero yo veo, como mencionamos también ayer, que todo lo que yo he estado compartiendo en los últimos, pon tú que son 15 años, tiene más realmente desde que tuve un reencuentro con Jaime, porque yo me había ido para Europa y Jaime se había salido de amistad para poder, como hablamos en la mañana, para poder cumplir lo que Dios había puesto en su corazón. Y cuando yo me vine de regreso de Europa en el 2000 y vivimos en el estado de Pennsylvania, pero yo seguí viajando a México. En uno de los viajes que hice, me estuve quedando con un amigo de Veracruz que ahora estaba viviendo otra vez en el DF. Y antes de irme de vuelta a los Estados Unidos, le dije, oye Jorge, ¿qué sabes de Jaime? No, pues es que vive allá en Cocoyoc y que esto, que el otro. Y yo tuve un material producido por Bob Mumford y se lo quería ofrecer a Jaime por si de alguna manera le podría servir en los ministerios de todos vosotros. Entonces dije, pues llévame a su casa, yo te pago la gasolina. Y vamos del DF a Cocoyoc. Jaime nos recibió y yo vi a Jaime así medio como que ¿qué quiere el güero aquí ahora? Porque nos habíamos quedado en que él salió de amistad y él no supe que yo también por distintas cosas me había salido de lo que era el mover de amistad, aunque lo sigo amando y respetando. Entonces él me dijo después, porque yo digo, pues me siento como que, ya sabes, vas a casa de alguien y tú sabes si hay cierta reserva y cierta cosa, y ahí estuvimos los dos como que, ¿ahora qué? ¿No? Y al final me dijo, ay, yo pensé que te habían mandado de parte de amistad para arreglarme. para ver si se compone, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces él estaba, porque ya habían pasado algunos años que no nos habíamos visto, y ya cuando pasamos por este momento un poco así difícil, pues ya la cosa volvió a abrir. Y no, le dije, ¿qué crees? Le dije, no, que esto, que el otro, y nada más quería saludarte y a ver si te interesa este material, se podría regalar a quien quiera y así, ¿no? Entonces, desde aquel momento, pues él me invitó a volver a México e ir a cárceles. Entonces programamos, vine y estuve primero con Pepe Beto, fuimos a la grande de ahí de Cuernavaca, después fuimos a Jujutla y no sé qué, a cuántas más, y de ahí me fui con Beto en el Bocho Negro, lleno de cajas de zapatos o sea, llenamos el bocho con cosas y después yo pensando, ¿cómo vamos a subirnos todavía los dos ahí adentro? Y ahí empezó todo con relacionándome con Fundación. ¿Qué año fue? 2002, 2003, por ahí. Y desde aquel entonces. Y yo pensando desde aquel momento,
O sea, yo me acuerdo las cosas que había compartido en distintos tiempos, porque para mí cada reunión es única. Y quiero algo fresco del Señor para cada vez, o sea, no recalentado, no esto. A veces se repite cosas porque van con lo que uno está viendo, y yo sé que algunas de las cosas que yo mencioné el miércoles también ya son cosas que había compartido en otros tiempos. Pero para mí este momento, en esta mañana, es como un colmo de todo lo que hemos visto ahora. Y esto no es decir que esto sigue siendo nada más un paso hacia otra cosa más. ¿Me explico? Pero es un momento muy importante, como vamos a ver en unos momentos más. Nada más quiero volver a animarnos, y yo tuve todo un estudio preparado del libro de Deuteronomio, que sigue siendo uno de mis libros favoritos de la Biblia, porque hay un énfasis súper importante en el libro de Deuteronomio, y es empieza en el principio y se sigue repitiendo hasta el final, y es esto: oye Israel, oye Israel, escucha Israel. Y se repite y se repite y se repite. Y pues algo tiene que haber en esto de oír. Y a ver cómo lo hago. Un momento. Y incluso en todo esto de oye Israel, y cuando pone ahí oye, es igual que cuando Cristo dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, Cristo no estaba diciendo: veo que solo algunos tienen oídos, otros no tienen. No, todos tenemos oído, pero no todos tenemos la disposición, tal vez, o no sé, la madurez o lo que sea. Pero Cristo dijo: tenemos que oír con otros oídos. Lo que les estoy compartiendo se tiene que digerir de otra manera. Y la palabra ahí, oír o escuchar, significa presta atención. Esto se tiene que escuchar con discernimiento y entendimiento. Lo tenemos que mirar con cuidado, discernir lo que significa para mí, entenderlo y aplicarlo. Y esto pasa por todo el libro de Deuteronomio. Y claro que en todo esto, y lo que a mí, cada vez que lo leo, se me llenan los ojos con lágrimas. Por tan profundo siento esto cuando dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. O sea, por encima de todo tiene que haber amor hacia Dios. Y después, pues las indicaciones de: haz algo en tu vida para no olvidarte de esto, de sus estatutos, de sus mandamientos. Y hay unos temas más: oye, amar, temer y guardar.
Muy importante esto en el libro de Deuteronomio, guardar sus estatutos. Bueno, no me voy a meter ahí para no desviarnos. Ahora sí perdí mi lugar. Un momento. Bueno. Vamos a seguir adelante. Padre, te pedimos tu bendición en estos momentos. Queremos que sea hecha tu voluntad para estos momentos. Queremos escuchar tu voz y ver los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos también a sentir tu presencia y tu placer sobre de este grupo unido aquí, reunido en este lugar, en este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El enfoque ha sido, durante todos estos años para mí, y sigue siendo, el reino de Dios. Hemos hablado mucho de esto. Quiero mencionar una cosa más en cuanto al reino. Solo el reino de Dios, el gobierno de Dios, puede darnos la libertad que nuestra alma anhela. Esto viene solamente a través del gobierno de Dios en nuestras vidas. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y solo es a través de la sangre de Cristo, entrando al reino de luz, que empezamos a experimentar la verdadera libertad que nuestra alma anhela. Y esa libertad viene solamente a través del reino de Dios. Y como mencionamos ayer, tenemos que tener cuidado una vez entrando en esta libertad que viene por el reino de Dios, de no cambiar o de no comerciar esta libertad para otras cosas, para alguna ventaja personal. Y vemos en la historia que esto siempre sucedió en los moveres de Dios, en los cambios en las iglesias. Se empezó a comerciar lo que era esa libertad, la intención de Dios para su pueblo, para otras cosas, para tener autoridad sobre la gente, para poder sacarles alguna lana, para lo que sea. Alguna ventaja personal. Y el problema es que todos tenemos esto adentro. Todos somos capaces y en algún momento, a lo mejor incluso lo hemos hecho. ¿Sí? Y lo que hacemos es cambiamos entonces las cosas que Dios nos quiere dar a través de su reino por otras cosas que vuelvan a ser religiosas, que tienen por fin un callejón sin salida y nos quedamos encerrados. Tampoco tenemos que tener cuidado y veremos el porqué para todo esto, de no rendir o entregar lo que hemos ganado en el reino, esa libertad, ese gozo con mi Padre, de no rendirlo o entregarlo por doctrina, algo que todas las iglesias en la historia han hecho. El momento que se hace
denominación mover, pues se tiene que hacer una declaración doctrinal y esto y el otro, y de repente se dan cuenta que se ha formado otra religión y el reino ¿qué? Y por lo general las cuestiones de la religión crecen mientras la presencia del reino dentro de se va haciendo más chiquito. Aparentemente. Lo que en realidad sucede es el reino de Dios en la historia de este planeta. Nadie lo va a parar. Va a cumplir con sus propósitos. Nadie lo puede parar. La iglesia será sacudida. ¿Por qué? Porque se desvía de los principios del reino. ¿El reino va a ser sacudido? Jamás. Si algo puede ser sacudido, es porque realmente no tiene tanto que ver con Dios y con el reino. La manera de alcanzar estos principios en nuestras vidas, y ahí les hablé de la libertad, una libertad personal. Yo quiero ser libre. La manera de alcanzar esto es vivir, a ver cómo lo digo, vivir, a ver si lo he traducido, porque lo pensé en inglés. Estoy intentando de traducirlo y como dije, a veces hay cosas que no se traducen tan fácil. Beto tal vez me puede ayudar. Live in the audience of one. Entonces yo lo he traducido a esta manera. Vivir en la pública de uno. Bien, gracias Beto. Vivir para la audiencia de uno. Ahora, los jóvenes, los no tan jóvenes y los menos tan jóvenes todavía, esto nos pasa a todos. Tal vez somos un poco más susceptibles a esto en la juventud porque andamos buscando alguna identidad. ¿Para quién soy? Para mi vida, para mi futuro. Y ahí nos vamos identificando con alguna audiencia o algún público. ¿Sí? Entre los jóvenes hay varios moveres, se visten de cierta manera, escuchan cierta música, cortan el pelo de cierta manera, y está este grupo, y está este grupo, y está este grupo, y ahí vamos pensando a cuál de estos me voy a juntar y con quiénes me voy a identificar. El problema es que el momento que lo haces, tú vives en la audiencia de este grupo y te tienes que conformar a lo que son las presiones de cómo ellos hacen, de cómo ellos viven, de lo que ellos consideran algo importante o no. Y es una presión. Nos sucede más adelante en la vida, en las carreras. Esta carrera tiene ciertas presiones, ciertas normas, y si te metes a esta carrera, vives en la audiencia de todos los que están dentro de esta carrera y te vistes de cierta manera, se llega a pensar de cierta manera, se llega a vivir en cierto nivel, y en este nivel hay ciertas presiones, y ahí vamos, y esto nos aloca al final a todos, y al final ni sabemos quiénes somos. Y las presiones son constantes. Y no solo eso, después están las modas. ¿Sí? Y constantemente cambian porque están gobernados por otros sistemas que tienen nada que ver con la palabra de Dios. Yo me asusto yendo a las iglesias grandes
de la manera inmodesta que ha llegado a ser la norma para las mujeres en las iglesias. Que no nos hemos dado cuenta ya que después de la caída hay una perversión sexual que entró en todo y que tenemos que cuidar ciertas cosas. Y el hombre se emociona por lo que ve. ¿Y por qué las mujeres están luchando por destaparse cuando la palabra dice, vístense modestamente? Es para proteger a tu hermano. Todas estas presiones. Cuando entramos a vivir en el reino de Dios, vivimos en la audiencia de uno, y ese es el único que me importa. Y lo único que me importa es cómo Él piensa, cómo Él quiere hacer las cosas, uno nada más, y una libertad tremenda en mi vida. Ya no tengo que hacer como ellos quieren, o como ellos piensan, o como estas hacen. Porque hay uno solo que me importa. Y qué rica libertad es esto. Y siempre es fácil identificar ese tipo de persona. Porque son un poco distintos. No les importan ciertas cosas. Ay, Señor, ayúdanos. Y una vez entrado en este tipo de libertad, ya nadie te puede capturar. Nadie te puede hacer preso. Porque uno ya me ha capturado. Uno ya me ha comprado. Y la iglesia te dice, pues se tiene que hacer así, porque en este mover, en esta denominación, en esta quién sabe qué, se hace así, se viste así, se pone así. Y tú dices, esas cosas no me importan. ¿Sí? Y si se acuerdan, habíamos hablado de esto cuando se habló del ágape de Dios y los ganchos, no sé si se acuerdan. Y lo que pasa es que una vez que tú entras a entender un poco más el reino de Dios y entras en esta libertad, se te quita este gancho. Y las cosas, todas estas presiones del mundo vienen con gancho y tienen que buscar por dónde engancharte para jalarte. Y si tú no tienes gancho, no tienen por dónde. Y se enojan y se frustran y eres rebelde. Y te corren. Y tú dices, libre soy. Vivo en la audiencia de uno y lo que a Él le importa es suficiente para mí. Bob me dijo el lunes hablando, me dijo, Bernie, quiero que hagas algo por mí. Claro, le dije, a ver, dice, cuando tu pie baja del avión y pisa tierra mexicana, tú dices, Padre, estoy aquí por ti y por nadie más. Estoy aquí por hacer lo que a ti te plazca y nadie más. Y lo hice. Porque vivo en la audiencia de uno. Y así es el reino. ¿Así es la iglesia? No. Por eso dije que el reino tiene que producir la iglesia. La iglesia no puede producir el reino. La iglesia se tiene que preocupar porque el reino sea preeminente en ella. Y los que mueven las cosas entienden esto. Entonces tendremos libertad. Yo empecé a compartir estas cosas en algunas de las convenciones que hicimos en España.
de libre. Y en la próxima junta de pastores me dijeron: Bernie, no compartas más de estas cosas. Y yo le dije: ¿pero por qué? Es que se nos van a ir la gente. Y dije: claro que sí, porque así tiene que ser. Ay, no, se nos van a ir la gente. ¿Y qué? Pues se nos van a bajar los negocios. ¿Y quién creen que se tuvo que ir? A gran costo personal. Pero yo vivo en la audiencia lo más que puedo. Soy un vaso de barro nada más, pero más que puedo. Voy a vivir mi vida en la audiencia de uno. En el 1992, si no me acuerdo, estuve compartiendo brevemente en una iglesia que fue una convención misionera y me dieron 10 minutos. Entonces, Dios me puso algo muy específico en el momento, en el corazón, lo compartí. Cayó un silencio increíble en el lugar. El pastor no sabía qué decir ni cómo seguir adelante. Yo nada más me senté y en cuanto me senté, un papelito se me pasó por el hombro. Una persona había escrito una palabra y susurró mi oído: Dios me dio esto para ti. Entonces, ya cuando alguien me dice esto, yo lo primero que me pasa es: ay, Señor, otra vez de estos. ¿O no? Porque después dicen tanta cosa. Pero abrí el papel y dije: qué bárbaro, ¿qué es esto? Y me volteo para mirar y para esto ya se había ido la persona. Yo ni sabía quién. Pero era una palabra profética para mí. Una de los pocos que he tomado en serio, o que he podido tomar en serio. Es casi una poesía, y aquí la tengo. Pero una de las cosas que dice en este escrito, es cortito, es que nadie es tu dueño menos que yo. Y yo te voy a mandar donde yo quiero, cuando yo quiero, y yo voy a proveer para ti de manera según es mi corazón. Entre otras cosas. Y yo pensé: ¿qué es esto de que nadie es tu dueño? Y lo que hoy me doy cuenta es que lo que Dios me estaba diciendo es que tú vives en audiencia de uno, porque nadie más puede engancharte. Vives en audiencia de uno. Y esta libertad es riquísima, pero es costosa. Y me ha costado una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y me sigue costando. Pero no me importa. Porque esa libertad y vivir en audiencia de uno, para mí es parte de mi eternidad. Esto es eterno, esto es sobrenatural. Esto es más allá, esto trasciende todo lo que me rodea. ¿También? Vivir en audiencia de uno es un desafío. A ver, ¿quién me ayuda con las hojas? Bueno, una cada pareja y ya después hasta donde alcanza. Para los jóvenes nada.
Aquí falta. Ya tienen. ¿Quién más quiere? Todavía hay varios. Aquí para la señorita. Todavía hay, así que si hacen falta. Esto de vivir en audiencia de uno es algo tan importante. Podemos ver, incluso en las Escrituras, acabamos de hablar de Moisés. A Moisés no le importaba si el pueblo le daba o no le daba, o si después Aarón y su hermana y rebeldías y todo, pero él vivió en audiencia de uno. Recibió sus órdenes, no de los deseos del pueblo. Claro que fue intercesor, pero vivió en audiencia de uno. De uno. Así que esto no es nada nuevo. Sí, tan antigua que es la Biblia está esto. Yo me imagino Noé cortado de esta misma, Enoc. Es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Caminó con Dios y desapareció. Qué rico. Y ya les había dicho que yo me imagino la cosa de esta manera. Un día estuvieron caminando Enoc con su Dios, con su padre. Y el padre dice, oye, Enoc, estamos más cerca de mi casa que la tuya. Vamos para allá. Y desapareció Enoc. Nada nuevo. Y nos debe de estar dando pistas de lo que realmente hay en el corazón del Padre para nosotros. Un tesoro especial. Un sacerdocio real. Un pueblo de individuos que viven en la audiencia de uno. O un grupo que vive en la audiencia de uno, lo que debe de ser la iglesia. ¿Ok? El papelito. Unas observaciones rápido. Empezamos con Cristo nació. Esa es la primera flechita ahí. Cristo nació, pasan ahí 70 años. En cada cruce de arco hay como 70 años, se calcula. Y para llegar a este punto, vamos a sumar todo lo que hemos hablado del reino de Dios pasando por la palabra. Como dije, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Y ahora estamos aquí en el nacimiento de Jesús y la iglesia primitiva. Y lo que fue el afán de Dios en la iglesia primitiva fue la extracción de todo lo que fue la religión que se había formado de los judíos, o sea, la extracción del judaísmo para que pueda emergir el reino. Porque eso es lo que fue el plan de Dios a través de la vida de Jesús. Darnos el reino. Es mi placer daros el reino. Y Cristo dijo, lo que el Padre me ha dado a mí, libremente, yo los quiero dar a vosotros, libremente, el reino. Vemos que la iglesia primitiva, Pablo con los líderes luchando por el judaísmo, ¿qué es lo que con qué nos vamos a quedar de aquello ahora que ha sucedido esto? ¿Están aquí? En cualquier momento que quieren añadir algo, preguntar algo, no hay problema, está bien. ¿Sí? La iglesia primitiva, más o menos, bueno,
un poco más que menos, 500 años, la iglesia primitiva. Y entonces sucede algo en la historia y hay como otro cruce de 70 años y estamos en los principios de la iglesia imperial. ¿Quién empezó la iglesia imperial? ¿Qué fue? ¿Quién? Constantino. Y fíjate que por lo general hubo alegría porque ahora la iglesia es reconocida por el gobierno. Más bien, el director del gobierno, Constantino, aprueba la iglesia, pero más bien se pone a sí mismo como el director de la iglesia. Y tenemos 500 años de iglesia imperial, que la iglesia estaba bajo el gobierno. ¿Sí? 500 años de iglesia imperial. Y en este tiempo, todavía batallando con extracción de cosas del judaísmo, y ahora con esto del rey, y en todo este tiempo, la iglesia batallando por tener su propio rey, no el del gobierno. ¿Están aquí? Y pasan 500 años y logran hacerlo. Y empieza, ¿qué? El papado, pontificado. Ahora la iglesia, y ahí hubo también muchas cosas que sucedieron ahí, pero empieza la iglesia, ¿qué? La que conocemos como ¿qué? Católica, bajo el Papa. ¿Sí? El reino de Dios en todas estas cosas, lo que sucede es que hace lo que puede y cuando ya no puede sigue. Es casi como una langosta que al crecer llega un momento que tiene que deshacerse del exoesqueleto, ¿cómo se llama? La cáscara que tiene, ¿no? Exoskeleton. Sí. Y como el camarón también tiene, ¿no? Y cuando se come camarones enchipotlados se tiene que quitar la cáscara. Pero se quita porque tiene que crecer más. Tiene que emergir otra cosa. Lo esencial sigue siendo lo mismo, pero tiene que emergir otra cosa. Y lo que sucede en cada uno de las bajadas del arco, llegando a otro cruce, es que va ganando otra vez el eros en vez del ágape. Muchas cosas que podemos añadir aquí y pensar aquí. Y cuando esto sucede, se forman los ganchos. Y cuando se forman los ganchos y la gente ya no vive en audiencia de uno, y el reino se les escapa por debajo para reformarse. ¿Están aquí? ¿Vamos bien? No es muy difícil, ¿verdad? Pasan otros 500 años. Ahora fíjense bien. Y un hombre llamado Martín Lutero sale ahí a la iglesia católica y con un clavo y con un martillo pone ahí su lista. Y dice, mira, esta lista es una indicación de qué tanto nos hemos desviado del reino de Dios. Básicamente es lo que fue. Aún él mismo, si uno estudia su vida, su doctrina, él mismo luchaba con los restos de todos los arcos hasta su momento.
Todavía había de esto y un poco de aquello y esto viene hasta del judaísmo y esto viene de la primitiva y esto lo viene rastrando de la imperial y también algunas cosas de la católica. ¿Okay? Y lo mencionamos hoy en el desayuno, en el café, que vamos rastrando cosas porque así pasa. Y en cada uno de los cambios drásticos donde están las cruces, siempre hubo revolución, caos, muertes. Con Constantino empezó lo de cuando vas, los que dirigen la iglesia tienen que ser vestidos de cierta manera, incluso con sus trajes y sus cosas y todo esto. Esto viene porque Constantino era rey y así se vistió. Y cuando se hizo líder de la iglesia, pues se hizo costumbre en la iglesia. Esto pasó al pontificado, ¿o no? Y Martín Lutero dice, no, pues que... Y una revolución increíble. Y tú puedes hacer un estudio de cuánta gente murió por lo que Martín Lutero clavó ahí en la puerta. Por lo general, los libros de la historia dicen 500,000 de personas. La realidad de las guerras que se armaron por esta revolución, hay los que hacen los cálculos y dicen que de 10 a 12 millones de personas murieron por esta revolución. Porque el reino de Dios va a seguir pasando por la historia hasta que los propósitos del rey de aquel reino se realizan. No se puede parar, ni tú, ni yo, ni ningún poder que existe. Y por la caída, y realmente yo creo muchas veces no damos crédito al éxito que tuvo Satanás en la caída. Y no nos damos cuenta que todos seguimos sufriendo por aquello. Si no fuera así, yo estaría ya libre de tentación, estaría libre de mi propia carne, libre de cualquier pecado. Entonces, ¿por qué cada semana, cada día tengo que arrodillarme y decir, Padre, vaso de barro, perdóname? Fíjense, 500,000, dicen algunos. Me acordé del terremoto en 85 de México. Yo estuve viviendo en Veracruz. Más bien estuve en la cárcel de Perrote cuando sucedió. Hasta me acuerdo con quién fue. Con Huicho, con Campos. Y después dijeron, no, que había 5,000 muertos, 4,000 muertos, 8 tal vez. Y cuando voy a México y empiezo a preguntar, ¿qué me dijeron? ¿Era menos o más? Mucho, mucho más. Mucho más. Ahora, Martín Lutero clavó esto en la puerta en 1517. Apúntalo.
1517. Y empieza el protestantismo, o lo que nosotros mejor entendemos como la iglesia evangélica. Y de Lutero salieron otros más, que Lutero todavía bautizaba bebés y los luteranos hasta hoy lo hacen. Después salieron otros más y dije, no, mira la Biblia, que esto, que lo otro. Y empezaron a bautizar por sumergir y otros detalles más que se iban formando. Ahora, nosotros, si esto fue en el 1517, nosotros, ¿a dónde estamos hoy? 2019. 2 años pasado del inicio del siguiente arco. Ahora, o esto es cierto y es importante para nuestras vidas, o es la imaginación de alguien más. Y si es cierto, que Dios nos ayude a entender el momento histórico en el cual estamos viviendo. Si es cierto, es porque va clausurando la era protestante evangélico. ¿Cómo? Por esto me tiene alocado. Si es cierto, estamos a punto de que el reino está a punto de salirse de algo para emergir en lo que sigue. ¿Puede ser? Y si es cierto, y Bernie lo cree, usted cada quien como quiera, pero yo lo creo, y es por todo lo que Dios ha estado haciendo en mi vida en los últimos 2 años, desde el 2017, cuando me dijo, entrégame el ministerio de la enseñanza como sacrificio. Y después me dice, ¿tú puedes dejar el ministerio por ser mi hijo? Y yo digo, ¿qué es esto? Ok, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Pero qué pasa? Es que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Y lo que a mí me da es el ánimo de pensar que de alguna manera Dios me está preparando para algo distinto. Porque estamos en un momento histórico perdona, muy importante. Cuando Dios me habló las 2 palabras, desprender y hacer un alto de todo en tu vida. Mira, estos 3 puntos, el ministerio, puede ser mi hijo nada más. ¿Qué es esto? Esto es vivir en audiencia de uno. Esto implica que no le he ministrado a nadie. Claro que no, ministro todos los días. Lo que ha cambiado es mi manera de pensar en cuanto a lo que es el ministerio o lo que es ministrar.
Y una de las cosas curiosas que Dios ha hecho conmigo, pocas veces comparto en grupos, mucho más en mi vida estoy compartiendo a nivel 1-a-1, con un fruto muy agradable. Y a veces Dios me ha mandado lejos, a costo personal muy alto, para hablar con una persona. Yo viví un año, cuando venimos de España de regreso, un año, Dios me puso con un hombre, un dueño de negocio. Fui con él para comprar una máquina de cortar césped. Y me quedé con él regateando como buen mexicano. De veras, hasta pena me da pensando en lo que le hice a este pobre hombre. Un negocio en los Estados Unidos no se regatea. Pero como era máquina de uso, él dijo, esta vale 250, te la voy a dejar en 235. Yo le dije, mira, yo tengo $200 nada más. Y era cierto, porque no tuve más. No, como que esto, que el otro, hablamos otro rato, y yo insistiendo, y al final me dice, $200, más IVA son 212. Le dije, perdona, no tengo los 12. Tiene que ser 200 ya con IVA. Se quedó el hombre, me dice, oye, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? Le dije, pues acabo de venir de España, había vivido en México. ¿Qué? Sí, no, ¿haciendo qué? Pues compartiendo principios de la palabra. Ah, me dice, vente a comer a mi casa. Se formó una amistad que no se pueden imaginar. Y un año entero nos vimos cada miércoles en la mañana a las 7 a tomar café y hablar de las cosas de Dios. Un hombre durante un año. Era una comunión increíblemente rica. Y lo que Bernie no supo, y yo compartiéndole del reino y de las cosas y la relación con la iglesia, que estas cosas, y él era de una religión súper religiosa. Y después de un año me dice, Bernie, tú has arruinado mi vida. Le dije, perdóname, pero qué gozo me da, porque no fue yo. Eran las verdades de la palabra. Y lo que Bernie no supo es que este hombre es uno de los... Incluso le llevé a un congreso de enseñanza con Bob Mumford. Llegó a conocer a Bob Mumford. Perdón. Cállate. Lo que yo no supe es que este hombre es uno de los maestros principales de toda su denominación. Y las cosas que yo iba compartiendo con él viajaba por todos los Estados Unidos compartiendo estas cosas. ¿Cómo me dio gusto? Pero esas son las cosas que antemano tú no sabes. Yo me sentí frustrado. ¿Una persona? No. Y empecé a valorar el uno. Dios, mándame con el uno, pero que tenga corazón como para amarte y conocerte y caminar contigo. Y desde aquel entonces yo les he contado que Dios me mandó a Moscú. Se perdió la conexión con la gente que iba a venir por mí. Me quedé 6 horas en el aeropuerto. Después un gringo se me acerca y me lleva a su casa a pasar la noche, a ver en la mañana si encontramos cómo. Y Moscú en aquel tiempo todavía era un Moscú muy distinto.
Y yo cargando un dinero que me pidieron entregar a otro ministerio, y era un dinero importante, y lo llevaba en el calcetín. Qué idiota, ¿verdad? Porque todo mundo que lleva dinero lo pone en el calcetín. Y yo pensando que nadie se va a dar cuenta, porque tengo $30,000 en el calcetín. Y yo con unos nervios increíbles. Y veo a ese americano y le digo, oye, ¿tú quién eres? No, pues vente conmigo, vamos a su casa a la 1 de la madrugada. Me dice, soy hijo de misioneros, estoy intentando de hacer un negocio aquí en Moscú. Alejado de Dios, es tiempo de que arreglo mi vida. Orando y orando, orando y orando. En la mañana con una llamada se arregló todo y yo seguí en mi camino. Y le dije, Señor, pues avisa un poco para que no haya tanta... ¿Sí? Pues qué gozo me dio para uno. Jamás he vuelto a tener ningún contacto con este hombre, pero Dios me manda a Moscú. Cierra las puertas y dice, ahora no te vas para allá, te vas para allá. Regresamos al tema. 500 años tenemos de la iglesia evangélica. ¿Ven aquí los 500? 500 años. Y yo me acuerdo de joven cuando empecé a escudriñar la iglesia evangélica y me casé con una persona que salió de la iglesia católica y por eso mis padres no vinieron a la boda. Costó. Incluso cambié la fecha de la boda varias veces para ver si se puede arreglar eso. No se pudo. Al final dije, no, pues adelante. Un paso difícil, pero ha sido lo mejor que hubiera podido haber hecho en mi vida. Alicia ha sido un tesoro increíble para mi vida. Y lo sigue siendo. Y empecé a escudriñar la iglesia evangélica y la iglesia católica, porque cuando conocí a Alicia me dijo, pues vamos a una misa. Dije, claro, vamos. Fuimos a una misa, empecé a ver las cosas. Y no, eso es lo que comentamos. No, esto viene del Antiguo Testamento y esto viene de la iglesia primitiva y esta viene de la iglesia imperial. Todo lo había arrastrado. Y me empecé a estudiar la iglesia evangélica y dijo, no, esto viene del pontificado. Y esto viene de allá, y esto viene de ahí, y esto todavía viene desde hasta allá. Y hemos venido arrastrando estas cosas hasta hoy. Algunas. Y dije, en mi mente dije, pues la evangélica no está tan distinta que la católica. En ciertas formas, esto así y esto así, pero ¿qué? Y fue cuando me empecé a interesar más por las cosas del reino, porque vi que ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, ¿qué? Y si esto es cierto, hace 2 años empezó así el siguiente ciclo. Y tú y yo, y más bien los jóvenes, que van a vivir mucho más del siguiente ciclo que yo. Pero mínimo Dios, yo me siento como Moisés, que Dios me ha dejado desde arriba, mínimo mirar un poco hacia dónde va esto. Quién sabe hasta dónde voy a llegar, ¿no? Y por eso me siento totalmente sacado de onda. Lo que sí entiendo es que si el siguiente ciclo va a ser distinto, tiene que ser basado ¿en qué? En el reino de Dios. Tiene que ser basado en nosotros viviendo nuestras vidas en la audiencia de uno. Y así, ¿y qué es la ley del reino de Dios? Vamos a juntar todo esto ahora rápidamente. ¿Qué es la ley del reino de Dios? La ley principal. Ya lo he mencionado algunas veces.
Gálatas 5:14. Santiago 2:8. Amar al prójimo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para amarte sabiendo? Ahora, es que venimos de distintos lugares. Son 2 años desde que les he visto. 2 años. ¿Cuántos saben que es mucho más fácil amarnos de lejos que de cerca? Por lo general. Porque de cerca se empieza a rascar y no, yo lo creo de esta manera, no, yo lo veo de esta manera. Fíjate que si llegásemos a vivir en la audiencia de uno, entonces yo te puedo dejar la libertad de ver las cosas como tú los ves y como Dios te va guiando y mostrando, sabiendo también que cada uno de nosotros estamos en otro nivel en nuestra formación en el Señor. En algunos, por ejemplo, me hablan y veo y digo, sí, yo también hace cierto tiempo veía la cosa de esta manera. Entonces yo reconozco que Dios está haciendo la obra, y si Dios, como Él quiere y como Él hace, esta persona también va a madurar en su manera de ver las cosas. Pero no hacer ahí alguna doctrina o algo. No, si tú no lo ves como yo, entonces nada. No. Agustín, uno de los padres de la iglesia, entre la imperial y la que sigue, dijo, en lo esencial, unidad. ¿Qué es lo esencial? La sangre de Cristo, perdón de pecados por la sangre de Cristo, la salvación. Estas son las cosas esenciales. La importancia de la palabra en nuestra vida. Punto 2, dijo, en lo que no es esencial, diversidad. En lo esencial, unidad. Hay ciertas cosas que tenemos que tener por hecho, en concreto. Piedra angular. Otras cosas, yo interpreto la segunda venida o las cosas de Apocalipsis o de Daniel o de esto o del otro de cierta manera, y me doy cuenta que la persona con quien estoy hablando no. Entonces, en vez de meterme, he aprendido a echarme para atrás para mantener la paz y para poder seguir adelante unidos en vez de que empiece una separación, una división. Ojalá hubiera, en Pennsylvania viven los Amish, que algunos saben lo que es una religión que se quedó de hace cientos de años en ciertas tradiciones. No usan coches porque es mundano, no tienen teléfono en su casa porque el cable del teléfono, bueno, esto era antes, ya no, porque ya es inalámbrico, pero el cable del teléfono te conecta al mundo. No tienen luz en su casa porque el cable de luz te conecta al mundo. O sea, un extremo. Pero mínimo tienen este dicho: llegamos a ser demasiado pronto viejos y demasiado tarde entendidos. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Ya que casi estamos a punto de irnos, pues empezamos a entender algunas cosas. Y ojalá hubiera entendido hace años de cerrarme la boca y simplemente disfrutar el seguir adelante en el Señor. Dejar que esta persona vive en audiencia de uno, pero permíteme también, por favor, la misma libertad. ¿Me explico? Y tengo por cierto de que si viviéramos juntos de vecinos durante los próximos 6 meses, encontraríamos rápido cosas que vemos de otra manera, ¿o no? Incluso quién sabe si después de 6 meses todavía estaríamos amistosos. Tengo que estamos viviendo en un momento en el cual el reino de Dios
otra vez más está invadiendo los tiempos de los hombres. Esto está mucho más allá de cualquiera de nosotros. Estas son cosas eternas, cosas grandes. Yo tengo 10 años rascándome la cabeza diciendo, ¿hacia dónde va esto? Y si va a ser distinto, ¿cómo sería? ¿Están aquí? Si va a ser distinto, ¿cómo va a ser? Y eso es lo que todavía no sabemos. Porque como hombres queremos hacer un plan, un esquema, un programa, 10 años así, 20 años así, y esto va hacia allá. Mira, el reino de Dios no es así. Dios ni te lo va a decir. Pero viviendo en audiencia de uno, Dios nos va a ir dirigiendo los pasos hacia esta flecha que va para arriba y se queda ahí. Y fíjense que todo esto, Dios me lo hizo claro, lo que desde el miércoles hasta este momento, a las 11:10, que perdón, les he robado 10 minutos, pero esto iba a ser anoche, ¿se acuerdan? Me lo hizo claro el domingo pasado. Yo hablé con Bab y le dije, Bab, el lunes me pasa esto y esto y esto. Oh, se emocionó. Hablamos, como dije, lloramos y le dije, te pido permiso de traducir esto y pasárselos. No, claro que sí, que adelante. Pero yo nos veo en un punto crítico de la historia del mundo y del mover del reino de Dios en el mundo. Esto es grande, esto está. Yo quisiera, y fíjense que han sido ya años que me he quedado rascando la cabeza con Alicia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Sin respuesta, sin indicaciones para el futuro. Más bien lo único que vimos es más puertas cerradas, más cosas terminándose y al final Dios diciendo, para, desprende de todo. Y en un momento pude lograr ver el porqué. Y si es cierto, y si están dispuestos de vivir en audiencia de uno y seguir este reino loco, que para nuestras mentes de seres humanos es una locura, porque como Dios hace las cosas no tiene que ver con cómo el hombre hace las cosas. $10 millones de personas murieron. ¿Qué va a ser de la revolución que tiene que llegar a este mundo para este próximo ciclo? Mi hijo me lo dijo hace años cuando empezó a leer la Biblia. Me dijo, papá, si vivimos las cosas como Cristo indica, nos tienen que matar. Nos tendrán que matar. Y no sé qué va a suceder. Viene revolución a nivel
suficiente. En la religión, en la economía, en los gobiernos. Y si esto es cierto, estamos viviendo en un momento muy interesante. Puede incluso llegar a ser muy costoso para nosotros. Y si lo veo de esta manera, yo me pregunto, ¿daría mi vida por esto? Y algo muy en mi interior salta de gozo diciendo que sí. Algo que vale la pena por dar mi vida, hasta mi vida. Porque el objetivo final de la vida no está en esta vida. Bueno, vamos a seguir en la tarde otro poquito más. Pueden ir formando preguntas, comentarios, podemos tener un tiempo libre, abierto. Pueden traer incluso verdura, tomates, cosas que aventar. No me importa. Oramos. Padre, tú eres quien importa. Y queremos, Padre, como Cristo nos enseñó a orar, que venga tu reino. Tu nombre es más allá que cualquier otro nombre. Que venga tu reino a mi vida, a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo y del precio que Él pagó.